comenzare. De los que dicen nuestros hermanos separados, de hecho a eso vino al mundo, a darnos. Buenas noches, hermanos, vamos a compartirles hoy unas citas bíblicas de la idolatría, bueno, de lo que dicen los hermanos separados, que somos idólatras. Entonces vamos a aclarar con las citas bíblicas que los católicos no somos idólatras. Primero, hermana, ¿me lees la cita bíblica? Éxodo 24, por favor. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos está diciendo pues que no nos postremos ante ninguna imagen. Y me lees, hermana, el versículo 3, ahí mismo, por favor. Nos vamos a regresar un poquito al versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Entonces aquí, hermanos, el Señor no está prohibiendo imágenes, nos está diciendo que no tengamos otros dioses, que no idolatremos. Entonces, ¿qué es la idolatría? La idolatría es decir que Dios está en una persona, en una imagen o en una cosa. Si Dios prohibiera las imágenes, no podríamos ver la televisión, no podríamos ver la computadora, no podríamos ver el celular, no podríamos tener fotografías de nuestra familia. Entonces, no podríamos tener dinero, porque en los billetes también vienen imágenes. Entonces, ¿se imaginan cómo sería el mundo? Dios no prohíbe las imágenes. Aquí nos está diciendo que no nos postremos ante otros dioses, pero Dios no dice que está prohibida la imagen. Y para aclararlo un poquito más, vamos a leer otra cita bíblica. ¿Me lees, hermana? Éxodo 25, versículo 18 al 20, por favor. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán de frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrás sobre el arca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, lo voy a leer también aquí en la Reina Valera para que quede claro también que Dios mandó a hacer unos querubines. Entonces, ¿acaso Dios es idólatra él mismo? Dice en el versículo, es el Éxodo 25, versículo 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Aquí vemos entonces que Dios mandó a hacer querubines. Si las imágenes estuvieran prohibidas, Dios no hubiera mandado a hacer querubines. Vamos a otra cita que nos aclara también un poquito más. ¿Me lees, hermana? Números 21, 8 y 9. Y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También el Señor mandó a hacer esas serpientes de bronce a Moisés. Entonces aquí las mandó a hacer por el pecado del pueblo. Son una prefigura porque nada más las mandó a hacer y estuvieron por un tiempo. Después Dios las mandó destruir. Cuando Dios veía que Él mandaba hacer algo y era por todo tenía un fundamento y un fin. Entonces cuando Dios ve que el pueblo se empieza a desviar, las manda a destruir. O sea, Dios tenía una forma, cuando hacía las cosas, Él tenía un concepto, un porqué. Y cuando ya Dios ve que ya no era necesario, Dios mismo las manda a destruir. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba desviando. Entonces aquí seguimos. También cuando mandan a hacer el becerro de oro, el pueblo, Moisés cuando baja del monte Horeb con las tablas de la ley, ve que el pueblo también ya se estaba pervirtiendo. Mandaron a hacer un becerro de oro y le dijeron al pueblo de Israel: Israel, aquí está tu Dios. Cuando Moisés no bajaba del monte. Entonces ahí así es idolatría.
imagínense la osadía tan grande de decir que ese becerro era Dios. Entonces ahí es donde está el pecado, la idolatría de decir que Dios está en una cosa, en una imagen, en una persona. ¿Sí? Los católicos no somos idólatras porque nosotros no adoramos a la Virgen, no adoramos a los santos, nada más son intercesores y oramos y les pedimos su intercesión ante el Señor, pero no decimos que el santo es Dios, ni decimos que la Virgen es Dios. Tenemos otra cita bíblica, es el Salmo 74, hermana, por favor, el versículo 4 al 5. Lanzaron alaridos en tu tienda, a la entrada pusieron la bandera extranjera, lo derribaron todo con el hacha como leñadores en el bosque. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, se fijan, lo que ya no es para un buen fin, se tiene que destruir, porque no podemos nosotros darle culto a algo que nos va a perjudicar espiritualmente hablando. Entonces, Dios siempre manda que sea destruido lo que no sirve para nuestro crecimiento espiritual o para nuestra vida espiritual. También está la cita bíblica, hermana, de Primera de Reyes 6:23. En el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos viendo, ahí es Salomón el que manda también a hacer esos querubines para el templo. Entonces, si vemos en el Antiguo Testamento, se mandaron a hacer muchas imágenes. Entonces, Dios no prohíbe las imágenes. Espero que estas citas bíblicas les aclaren. Pueden irse también a leer el versículo 6 de Reyes. Es Reyes 6:23. Si leen todo el capítulo, hermanos, de Primera de Reyes, el 6, donde Salomón manda hacer el templo. Entonces, por eso los católicos también tenemos templos. Ya desde el Antiguo Testamento están los templos, están los sacerdotes, está el incensario, está el altar. Entonces, no sé por qué nuestros hermanos separados están tan ciegos. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, es capítulo 2 de Crónicas. A ver. Es capítulo 2, hermana, versículo 2. Se me perdió. ¿Sabes qué, hermana? Léeme la Primera de Reyes 6:2. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 2. Tenía 30 metros de largo, 10 de ancho y 15 de alto. Aquí nos está hablando que Salomón edifica el templo y está diciendo la altura del templo. Entonces Dios manda hacer el templo, pero también manda poner imágenes, que son querubines y hay otra cita bíblica donde nos habla, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 9. A ver si es esta, déjame ver, hermana. No, es Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 29. También ahí nos va a decir todo lo que mandaron a hacer para el templo. 29. Es Primera de Reyes, hermana, capítulo 7, versículo 29. En los paneles encajados, en los marcos había leones, toros y querubines. En los marcos por arriba y abajo se veían en relieve leones y bueyes. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Lo vamos a leer en la Reina Valera. Fíjense todo lo que mandaron a hacer Salomón. Es en el capítulo 7, es Primera de Reyes 7:29. Dice, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la asa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de abajo del relieve. Fíjense todo lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Había leones, había bueyes y había querubines. Entonces, si estuviera prohibido, no lo hubieran mandado a hacer, ¿verdad? Entonces, esperemos que nos quede un poquito claro que Dios
No prohíbe las imágenes, que lo que prohíbe es ser idólatra. Idólatra, ¿qué quiere decir? Que yo adore o me postre ante una cosa, ante una imagen, ante cualquier cosa, un animal, pero que yo diga que ahí está Dios o que Él es Dios. Esa es la idolatría. Decir que Dios está en una persona, en una cosa o en un animal. Entonces Dios no prohíbe las imágenes. Antes que comenzara De los que dicen nuestros hermanos separados, de hecho a eso vino al mundo, a darnos